Hola a todos, bienvenidos, muy bienvenidos. ¿Cuánta gente? Muchísimas gracias. Un placer verlos a todos. Voy a estar conversando con ustedes en inglés. Quiero compartir con ustedes esta información sobre la interpretación. Esta, si quieren escuchar en otro idioma, deben elegir ese canal en su pantalla de Zoom y ahí podrán escuchar a las intérpretes. Entonces les voy a dar un momento para que cada uno elija el canal en el que desea escuchar. Estamos grabando esta reunión, entonces si quieren ser anónimos, saquen su imagen de la pantalla y tenemos que esperar apenas un momento para que cada uno pueda elegir el canal de interpretación. Voy a dar una breve bienvenida a Isa, soy Elena Suárez Bael, soy una de las integrantes de Datos contra Feminicidio y auspiciante de este evento. Quiero decirles que tenemos este directorio y que generalmente abrimos la aplicación en cada evento en el que participamos y para que las personas puedan compartir la información allí y conocer a otras personas que también están interesadas en trabajar en la misma temática que tiene que ver contra el feminicidio y datos, y en este caso también con inteligencia artificial. Entonces, si alguien quiere agregar su información, eligen una de estas diapositivas y ahí se lo pueden copiar, duplicar y agregar la información. Esto es mientras esperamos que otras personas se integren a este evento. Entonces ahora le paso la palabra a Isadora. Gracias, Elena. Hola a todos. Muchas gracias por participar con nosotros. Es un gran placer estar con ustedes. Soy también Isadora Crujen, soy una profesora agregada de la Universidad de Queen Mary y también soy una de las co-líderes del proyecto Data Against Feminicide junto con Elena Suárez, Silvana Fumega y Catherine de Ignacio. Entonces, este proyecto busca apoyar el apoyo de la búsqueda de datos contra el feminicidio. Es- Estamos en la investigación, la tecnología y el activismo contra la tecnología. Creo que ya llevamos unos 6 años. Entonces, en nuestro proyecto estamos organizando un nuevo evento en cada evento. En noviembre es una comunidad de práctica que están con la intersección de los datos y el activismo contra el feminismo y contra la violencia, contra el feminicidio. Entonces estamos muy contentas de poder auspiciar este evento con corte en toda Latinoamérica y toda la cadena de contra feminicidio en Latinoamérica, que tiene que ver contra feminicidio y colonia y las distintas perspectivas, y podemos ver los esfuerzos democráticos contra los distintos niveles. Entonces, en este evento, y voy a pasar a la siguiente diapositiva, lo que queremos hacer es crear un espacio para el diálogo sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y las herramientas que es lo que significan para el feminicidio y los esfuerzos y los trabajos contra el feminicidio en particular. Creo que al reconocer los sistemas de inteligencia artificial y extraer los datos y poder tener todos estos datos para todas las comunidades y cómo pueden estar sesgadas en los distintos
informaciones, lo que queremos hacer juntas es pensar cómo podemos tener una perspectiva del feminicidio y la aplicación de las herramientas de la inteligencia artificial. Entonces, incluso cómo el rechazo a estas tecnologías puede afectarnos. Entonces, con estas cuestiones en mente, esto es como hemos organizado este evento. Entonces comenzaremos con una conversación con las perspectivas del feminismo sobre la inteligencia artificial. Entonces voy a presentarles a quienes estarán participando. Habrá una sesión de preguntas y respuestas, un breve descanso y luego tendremos los destacados del proyecto, los distintos proyectos que quieren, que están buscando, que trabajando con feminicidio y la inteligencia artificial, y luego de esos proyectos que se destacan, entraremos una actividad interactiva y habrá una discusión colectiva sobre este tema. Y luego, antes de continuar, quiero decir que tenemos también a Sofía Donner, que es la ilustradora de la parte de nuestros eventos y va a estar haciendo una ilustración de nuestra sesión y luego nos mostrará el resultado. Entonces, es otra cosa que decir, estamos muy emocionados de tener a Anita Gurumusi hoy con nosotros. Anita es la miembro fundadora y directora ejecutiva de IT for Change, donde lidera la investigación y la defensa sobre la gobernanza de datos e IA, la regulación de plataformas y los marcos feministas sobre justicia digital. Es miembro de la Junta de Organizaciones de Justicia Global y también ha servido como experta en varios organismos internacionales como Grupo de Trabajo de la Gobernanza de Datos de la CSTD de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo sobre Gobernanza Algorítmica del Foro de la Paz de París. Anita estará en conversación con Paola Ricaurte, quien ayudó a fundar y liderar la red feminista de IA de América Latina y el Caribe. Paola es profesora titular en el Tecnológico de Monterrey y asociada de la facultad en el Birmingham Klein Center for Internet and Society de la Universidad de Harvard. Paola es profesora titular en el Tecnológico de Monterrey. Su trabajo está fundamentado en un compromiso con la justicia global y el examen crítico de los sistemas sociotecnológicos, contribuyendo al desarrollo de tecnologías de IA feministas. Muchas Muchas gracias, gracias. Isadora. Buenos días, bueno, buenos días para mí, estén donde estén. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Es una alegría poder hablar aquí hoy. Quisiera comenzar, decirles, bueno, estamos viendo personas en todo el mundo y la inteligencia artificial en todas las partes de nuestra vida social, para la seguridad, para la moderación de redes sociales. Pero bueno, estamos hablando de una IA que no es neutral, está construida con unas instrucciones que tienen sesgos profundos en varios aspectos y me encanta estar hoy en esta conversación con una de mis queridas colegas y pensadoras tan importantes como Anita. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Y quisiera comenzar, sé que no tenemos muchísimo tiempo, pero quisiera comenzar por pedirte que compartas con nosotros, con este público, un poco del trabajo que hacen, el trabajo que han hecho por los últimos 25 años en IT for Change. Ustedes están festejando su aniversario, han cumplido 25 años en esta lucha por la justicia digital. Quisiera que nos contaras un poco sobre el trabajo que haces. Muchas gracias. Es abrumador en el buen sentido estar aquí. Les agradezco a todas las personas que están aquí, a quienes admiro tanto y les agradezco por esta oportunidad. Quisiera decir que la organización trabaja contra la injusticia en lo relacionado, bueno, con compartir el espacio digital. Trabajamos con prácticas feministas, nos relacionamos con instituciones, desafiamos algunas estructuras de poder a nivel local y global, y también trabajamos con grupos redes que dan forma a este conocimiento, que nos ayuda a nombrar aquello a lo que nos enfrentamos, haciendo conexiones
eh, bueno, que son de cuestiones muy complejas. En los últimos 10 años nos hemos dedicado específicamente, eh, bueno, a debatir, a desafiar este gran imperio de la inteligencia artificial, este imperio digital de los dividendos que producen y el poder que produce. Y creo que esto es parte de una larga tradición de trabajo y de lucha feminista y es una pequeña contribución la que hacemos, inspirada, sí, eh, para, para este mundo de práctica y de estudio feminista. Muchas gracias. Muy, muy humilde en lo que decís. IT for Change ha sido realmente una organización que ha transformado la forma en la que entendemos la justicia digital en relación con el género. Tengo otra pregunta. Mi siguiente pregunta tiene que ver con cómo ves la relación entre la inteligencia artificial y esta lucha global contra la violencia basada en género. ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, quisiera tomarme un poco de tiempo para explicar esto sobre mi trabajo, el mío y el de mis colegas también. Lo que nosotras vemos es este paradigma dominante sobre la inteligencia artificial, que creo que todo el mundo entiende bastante, pero una cosa que entendemos es que no tiene ningún tipo de responsabilidad, está basada sobre la impunidad de unos muy pocos, muy ricos patriarcas que han capturado también los procesos democráticos y también sociales. Entonces, vemos el género también en este espacio y vemos una crisis del ser, del yo. Quisiera ir un poco más profundo, capaz, en nuestra investigación que hemos hecho en el año 2017. No, sí ya había celulares, no tanto Instagram, pero sí había revolución de las redes sociales, ¿no? Y cómo ha afectado la imaginación, digamos, de los jóvenes. Hemos entrevistado hombres y mujeres jóvenes y algunos de los que conocimos, bueno, uno en particular nos dijo lo siguiente, esta es su idea de igualdad de género, ¿tá? Entonces la persona dice, estoy citando, por ejemplo, fíjate si yo me burlo o hago chistes sarcásticos sobre mis amigos, si es un chico, entonces no hay problema. Pero el momento que lo hago con una mujer, entonces enseguida me van a decir que la estoy abusando, dominando. No hay nada de dominación, es sarcasmo. Cualquiera puede ser sarcástico. El empoderamiento de la mujer quiere decir igualdad. Los hombres y las mujeres deberían ser iguales. Así que si yo hago un chiste no vegetariano, que es una manera de decir algo que está cargado de contenido abusivo. Si hago un chiste no vegetariano sobre mi amigo, está bien. Así que si hago un chiste no vegetariano sobre una chica, eso también debería estar bien. De otro modo sería injusto. Entonces, esto es lo que dice el joven. Y yo quisiera contrastar esto con lo que dice la chica, una de las chicas que entrevistamos. Entonces, la persona de sexo femenino dice, ah, los hombres nunca tienen intención de decir nada, pero a veces son innecesariamente dañinos y después se ríen. Nosotros ya sabemos nuestras opiniones personales sobre las cosas. Ellos en realidad no quieren decir esas cosas. Y otra chica dijo, me dicen a mí que yo soy feminista, pero el término feminista ahora es tan conflictivo, lo único que da es como una noción negativa, porque ahora sí es como lo ve la gente. El significado de feminismo es solo la igualdad y no poner los hombres en ningún lugar en particular. Y lo que me impresiona a mí en esto es cómo el proyecto entero del feminismo lo que se ha ganado en las décadas, en los 80s, en los 90s, en la década del 2000, de alguna forma, yo siento que, bueno, que con el golpe del capitalismo, la tecnología de las redes sociales, eso se perdió, porque en la realidad de nuestros flujos online y eso, se naturaliza la sexualidad femenina como un bien, un commodity que debe estar servido en un plato a las subculturas masculinas, lo que llamamos los espacios homosociales.
¿no? Lo que también se conoce como la manosfera, la esfera del hombre. Em, entonces, esta homosocialidad, digamos, que también se pasa, no sabemos lo que está codificado en las culturas con este tipo de manifestaciones, es de hecho bastante peligroso. Y esto nos lleva no solamente a una crisis del ser y de la sociedad, también de la agencia propia. Y lo que yo quisiera señalar, y perdón que me haya tomado un poquito más de tiempo, pero quería contestar, quiero contestar el tema este, pero quiero construir un poquito hasta llegar ahí. Lo que quería decir es que las plataformas de redes sociales se van convirtiendo en un lugar de comunicación pública y vemos que este espacio se convierte en un arma, es usado como un arma por los patriarcados, por las instituciones. Y esto es preocupante porque normaliza la violencia, pero también em, hace menos democrático el discurso del género. Entonces la idea del público va cambiando, va transmutando. Los límites de los discursos, del espacio, de lo que es eh, civilidad, identidad, em, performance de género, performar, van cambiando justamente por esta infraestructura que le da poder a esta forma de pensar. Por eso hay tantas personas que dicen, con lo que nos enfrentamos ahora en este espacio público algorítmico, es que la misoginia no es un error del sistema, un bug, sino una característica, es un feature. Entonces, hay un estudio muy sistemático, muchas menciones, en Twitter 30.000 menciones entre el 2020 y el 2022. Y en esa época era posible conseguir los datos a través de APIs, a través del backend de Twitter. Como quizás todos ustedes ya saben, eso ya no se puede conseguir más este tipo de datos porque todas estas plataformas han cerrado el acceso, han impedido el acceso a esos datos. Entonces, cuando nosotros buscamos los datos y los codificamos para buscar el tipo de odio contra las figuras públicas, políticas, mujeres, ahí vemos los usuarios de 20 mujeres, 20 perfiles importantes llenos, esto se llama como la muerte por muchos cortes pequeños, ¿no? No estamos hablando solamente de un momento definitivo, estamos hablando de una muerte en muchos gotitas pequeñas, ¿no? Terminan retirándose las mujeres de estos espacios porque es demasiado el abuso, los comentarios, las agresiones, la violencia interseccional contra comunidades minoritarias. Todo esto apunta a una crisis de lo público. Y yo quiero decir que es recursiva, que las arquitecturas de las plataformas y el registro de la comunicación pública, los registros que se graban, que se registran el abuso, esto alimenta los algoritmos que a su vez vuelve a alimentar estos registros. Entonces, quisiera decir que el algo habla, el algo speech, es decir, el uso de diversos tipos de, de lenguajes en códigos subterráneos es muy prevalente y tenemos que entenderlo mucho mejor. Y quiero terminar contándoles sobre una joven que fue asesinada en India hace poco. Ella era una influencer. Ella se atrevió a ser una figura pública en Instagram y, y bueno, durante tuvo muchos problemas, estaba ganando mucha influencia, muchos seguidores. En un momento recibió una amenaza de muerte que si estacionaba su auto, la iban a asesinar en el estacionamiento y eso fue exactamente lo que sucedió. Luego de haber sido asesinado en el estacionamiento, se utilizó este término, el término estacionamiento, se convirtió en una amenaza para todas las influencers feministas. Entonces, hashtag estacionamiento era una forma, eso es una forma de mostrar cómo el patriarcado puede silenciar a cualquier otra mujer que ose atreverse a convertirse en influencer. Y quiero detenerme ahí, porque a pesar de que estoy dando ejemplos de las redes sociales, tienes razón, Paula, que estamos hablando de algo muy profundo, un tipo de patriarcado y de programación, digamos, patriarcal y capitalista que afecta a las plataformas que están mediando en las oportunidades de empleo, en las prestaciones de salud, en el resto. Y entonces creo que estas historias son la misma historia. Me detengo ahí. Entonces tenemos, tiene un gran impacto
diferentes capas de complejidad que estamos enfrentando actualmente, no solo sobre el lugar público, todas estas plataformas también, alineados también con prácticas sociales y la falta de acción de los gobiernos, la falta de, de que los gobiernos sean responsables de lo que está sucediendo. Eso me hace pensar ahora, enfrentando todas estas situaciones de miedos que hemos presenciado, el desarrollo de diferentes tecnologías que incluso son más poderosas para ejercer violencia contra las mujeres. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son nuestras posibilidades? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué debemos hacer? Bien, creo que una de las cosas que debemos hacer es primero entender la visibilidad y la voz y movernos selectivamente dentro de lo que es el capitalismo. Desde que la materialidad ejerce presión y eso no es visible, es muy difícil poder extraer estos sistemas. En el sentido de la palabra, hay un juego que sale desde el inicio. Entonces, estamos realmente enfrentando una situación donde el opresor no es visible y el sistema opresor es también muy complejo. Me gustaría realmente entrar en la idea del rechazo de la IA, algo que sucede recientemente en decir no. Los estudiantes dicen no a las tecnologías que se usan para evaluarlos. Rehusan a que la IA los juzgue, eh, tal vez merezcan o no lo que dicen. Entonces, realmente necesitamos poner un sentido global al feminismo. En 1985 lo leí en esa época. En ese año, Dawn escribió este libro sobre la crisis. Este libro se escribió en la década posterior a Beijing. Se trataba sobre el rechazo al veneno. El libro decía que las mujeres saben lo que hay que saber sobre la vida, sobre preservar la naturaleza, sobre la ecología. Sí, si el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entra en África y América Latina y se establecen programas estructurales y se libera todos esos sistemas que ellos tienen, no es el métier del feminismo, de sacar todo este sistema de veneno que estaban introduciendo. Lo que digo es, la idea de rechazo debe ser considerada como una visión y perspectiva del mundo de la mujer, del mundo de la mujer del sur, de la mayoría de los países, porque nuestra acción contra una cierta modalidad, contra una cierta eficiencia de la capital de la IAA, no es solamente eliminando o estar aisladas, es romper las estructuras de ese sistema, rechazar por razones de extracción colonial. Hay algo que ya hace mucho que se identificó, pero es la pobreza sistemática, el empobrecimiento sistemático, no es tanto la opresión, pero son que está significado, que se deban empobrecer. Debemos enfrentar esta idea del decrecimiento y debemos enfrentar el imperio del metabolismo y tenemos que enfrentar las conexiones entre el imperio, la acción de extracción y desde allí las ideas de rechazo, de
sacar, desenlazar a nivel mundial, de sacar todas esas, buscar la autonomía tecnológica y la complejidad industrial. Esto es lo que el movimiento palestino nos está diciendo y creo que es positivo. La idea del rechazo está dentro de una idea feminista más grande el rechazo histórico de, del bloqueo epistemológico que ha habido sobre nosotros. Muchas gracias, Anita. Es fantástico. También recuerdo cuando estuvimos en la celebración de IT for Change, en la reunión, cuando James habló del proyecto político. Y yo creo que la violencia y la precariedad, los dos, son proyectos políticos que ahora están alineados en este momento con el proyecto tecnológico en el que estamos ahora, al que nos enfrentamos ahora, que es esta inteligencia artificial hegemónica, pero es parte del mismo pastel de veneno del que hablabas. Em, Quisiera eh, comenzar a cerrar esta conversación para abrir el espacio para preguntas, pero quería decir antes, si estamos mirando al futuro, ¿qué te da esperanza sobre los movimientos feministas y qué tipo de colaboración entre movimientos feministas y tecnológicos te parecen más prometedores Para para este este cambio? cambio? Creo que hay dos cosas que podemos extraer del feminismo y la primera es en realidad en el orden presente hablamos ya responsable, ética. Creo que este orden capitalista, aunque consideramos que la IA puede ser responsable, vemos los síntomas. Entonces, como dicen los eruditos, el sistema mundial no es solamente es un encierro epistemológico, se puede medir y valorar y al hacerlo define qué es lo que se puede ignorar, sacar y después destruir. Creo que el feminismo sistemáticamente tiene una relación entre estas cosas. El pensamiento feminista, pensemos las audiencias que hay. ¿Y de qué forma hermosa? Y bueno, por otro lado, las arquitecturas materiales también afectan los valores que son invisibles. Y yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es entonces cómo estamos definiendo la creación de las condiciones para la vida que se puedan hacer visibles a través de diferentes perspectivas de valor. Pero la segunda idea que trae el feminismo a la mesa y que no traen otras perspectivas, y por lo que el pensamiento feminista es tan importante, y creo que otros académicos que están examinando la justicia algorítmica también han visto esto, y es la idea de hacer la verdad, y para hacer que la verdad sea un valor constitucional. Y yo creo que las constituciones, por ejemplo, en el contexto de la India, definen la igualdad, la libertad, en contextos de circunstancias históricas bastante fraguadas, pero también la fraternidad, que también es otro valor que aparece, la sororidad, de la que hablamos nosotros, pero creo que la idea de verdad debe ser restaurada, porque el feminismo ya conoce de estas verdades complicadas. Nunca tomamos la verdad así por cómo se ve, ya sabemos. Y esto también lo ha dicho Hannah Arendt, ella insiste en la verdad de los hechos eh, como acto político arriesgado y valioso, y por lo tanto es extremadamente importante ver quién está diciendo la verdad. Ella dice, de otro modo sufriremos una pérdida total de realidad. Y esta idea de lo público y esta idea de verdad creo que tienen que estar integradas. Creo que el feminismo tiene que realmente volver atrás a la mesa de dibujo para volver a desmontar qué quiere decir lo público y de qué se trata. Y esto también tiene que ver con un ciclo de la civilización. En cierto momento tenemos que desmontar la privacidad, en otros momentos tenemos que desmontar lo público. Creo que estamos en un momento de la historia en el que tenemos que conectar lo público y lo verdadero, porque ese es el proyecto al que nos enfrentamos en una forma, en nuestro contexto muy claro.
Y ahí entran la ciencia de la computación, la tecnología, las personas que están pensando sobre el lenguaje, sobre la vida civil, sobre la vida cívica, sobre la participación y los movimientos. Y estas personas pueden mantener y sostener un espacio en el que haya lugar para la complejidad, para la reciprocidad y que esto se convierta en materialidades económicas que nos permitan imaginar otros futuros. Y me voy a detener allí. Es hora de molestar lo público. Creo que es momento de molestar al público. Me hiciste acordar cuando hablaste de la deontological y epistemología, las dimensiones de nuestra lucha, que también cuando hablamos de la IA, también hablamos de estos regímenes de verdad y epistemológicos también, que también se usan contra nosotras. Entonces, realmente me gustó esta idea de repensar nuestra propia lucha, considerando también esas dimensiones. No sé si ya deberíamos comenzar con las preguntas y respuestas, porque tenemos muchos comentarios ya, pero antes de eso, no sé si te gustaría darnos una idea de cierre antes de abrir la sesión de preguntas y respuestas, porque tenemos muchas y me gustaría que pudieras responderlas. Bueno, simplemente quería decir ah, que, bueno, hablamos mucho sobre la transparencia, la responsabilidad, rendición de cuentas, buscarle las fallas al sistema. Y creo que, por ejemplo, en mi país este mes eh, tenemos algunas pautas. Creo que Brasil, otros países están también mirando la regulación de este tema, pero a menos que cambiemos las bases, los cimientos en los que la democracia y la gobernanza se puede conectar con el proceso de producción de conocimiento y el proceso de legitimización de las tecnologías, creo que nos vamos a enfrentar a un futuro muy duro y esto en realidad se trata de la posteridad y de los derechos de las siguientes generaciones. Tiene que ver con el poder narrativo y yo no creo que, es cierto, todo parece un análisis de ciencias sociales, pero también creo que es y tiene que ver con redefinir y dar nueva forma a las instituciones. Creo que las formas en las que los procesos democráticos, en las que entendemos y diseñamos estos procesos, tienen que cambiar. Y por lo tanto quisiera decir que de lo que estamos hablando es, de hecho, el rediseño de las políticas, de la forma en la que los marcos institucionales y políticos pueden cambiar y estar a la altura. Muchas gracias, Anita. Estoy totalmente de acuerdo, porque a veces pensamos que nuestras luchas están solo relacionadas, por ejemplo, con la vida cotidiana, con nuestra experiencia diaria, porque hoy vemos esta amenaza, como dijiste, a todo lo que se considera común o lo público. También necesitamos tener eso presente porque estamos siendo testigos ahora de esta urgencia de pensar más allá, de pensar en el futuro también. Todo lo que está siendo amenazado, todo lo que sucede ahora y que está siendo borrado, que no se considera válido, como comentaste al inicio. Ser feminista hoy es ser una persona no deseable, pero también tiene que ver con esta reconfiguración de la sociedad, de los valores de la sociedad. Muchas gracias. Te agradezco por tus ideas y las experiencias que compartiste con nosotras. Tenemos muchas preguntas, entonces algunas están en español, entonces voy a leer primero las que están en inglés. La primera dice,
Tengo que traer. Si quieren, te puedo ayudar a traducir estas preguntas desde el chat. Bien, gracias. Mientras ustedes estaban hablando, yo las fui recolectando en los distintos idiomas. La primera es, creo que ambas lo han comentado. Entonces, la primera es, ¿cómo puede ser que los países del sur global pueden estar con estas corporaciones, estar seguras que sus políticas de seguridad son más responsables, dado, considerando las necesidades de la cultura? Eso representa una gran barrera a nivel cultural, especialmente para las mujeres, en muchos casos, una violencia digital. ¿Cuáles son las estrategias que creen pueden tener este tipo de poderes para lograr el equilibrio? Bueno, creo que es una pregunta que tendríamos que juntarnos y tener una conversación al respecto. Mm. Voy a, bueno, muchas gracias. Yo creo el hecho de que todos somos usuarias y gestionamos con mucho cuidado esto para seguir siendo usuarias. eh, es una conspiración política bastante diabólica y muy profunda. Yo creo que hasta esa medida es muy difícil encontrar soluciones aisladas. Las oportunidades surgen en la forma en la que los movimientos pueden articular sus intereses y preocupaciones. Entonces yo diría que el movimiento de justicia ecológica, el movimiento de justicia laboral y otros movimientos pueden unirse para atender las cuestiones estructurales de este paradigma. Em, y eso puede poner de rodillas a la gran corporación tecnológica. Estoy diciendo algo que quizás es muy obvio y es parte de la conciencia que tenemos, pero también quiero resaltar algo que me parece un punto importante acá, y es las solidaridades que construimos. Son muy delicadas y hoy encuentro que hay un proceso de antisolidaridad. Los movimientos, por ejemplo, en India, los movimientos de trabajadores han logrado mucho, pero la forma en la que las mujeres aparecen en en esas plataformas laborales tienen muchas dificultades para organizarse, con el tiempo y el espacio exprimido al máximo, la economía esta de vigilancia, la apatía de los estados, y entonces todo esto resulta en dificultades extraordinarias. Entonces la esperanza para el sur global es el liderazgo de algunos países. Tiene que haber algún tipo de solución política, definitivamente no en negar esta necesidad del activismo de base y solidaridades. Por supuesto que no, pero considerando que en este momento las solidaridades se han vuelto tan frágiles, en este momento realmente necesitamos liderazgos políticos fuertes. Y por lo tanto, una de las formas en la que las redes en las que yo participo trabajan es justamente identificar alianzas y a menudo, porque no tenemos un mundo idealizado, vemos, bueno, yo firmé algunas declaraciones importantes como la declaración BRICS, quizás no sea el documento más inspirador, definitivamente no es una declaración feminista sobre IA, pero hay unos desafíos y hay otras formas de pensar la gobernanza de IA. Muchas gracias, Anita. Me alegra que lo hayas mencionado porque al menos en América Latina hay una gran conversación sobre el tema, en lo que nos saca, lo que debemos hacer para poner algunos límites a este poder. Y como dijiste, tal vez no sea la solución, pero la solución que nos gustaría, por ejemplo, pero la idea de tener poderes culturales
para poder luchar contra estas corporaciones. Es claro, al menos para muchas personas, incluso para Europa. Están tratando, ellos también, están tratando de hacer algo, pero incluso para Europa es complicado. Creo que ya tenemos más preguntas. Catherine tiene una idea más clara de de las preguntas. Sí, siguen llegando. Otra pregunta acá que se conecta con el tema de algunas cosas que mencionaste sobre el espacio público y la gobernanza. ¿Cómo podemos rediseñar las políticas tecnológicas cuando en el hemisferio sur está amenazado por estas políticas fascistas y similares? Entonces, cómo están también amenazando el norte. Entonces creo esto es algo global, es un fenómeno global. Cómo podemos pensar sobre la gobernanza, las instituciones democráticas o la gobernanza? Creo, Bueno, de nuevo, agrade bueno, yo estoy viendo lo que están diciendo todos, agradezco mucho las opiniones de todos en el chat. Em, Creo que en este momento tenemos que pensar sobre la solidaridad internacional otra vez. Em, yo recuerdo leer de esto, recuerdo entender de esto del movimiento de la no alineación, el hecho de que la UNESCO era un espacio muy importante donde muchos países realmente se unían para resistir esta narrativa del norte hegemónica. Entonces, ahora, ¿cómo se vería este estar no alineado? ¿Qué significaría para los principios progresistas y feministas de la sociedad civil? ¿Cómo sería, de hecho, trabajar con el liderazgo político y cómo podemos traer esta solidaridad, generarla a nivel internacional? Porque es muy importante. Creo que también es posible porque hemos llegado a un punto en el que estamos al borde del precipicio, no se puede poner peor. Entonces, también siento que existen muchos movimientos invisibles. Tengo la suerte de ser una madre. No es que quiera sobrevalorar la maternidad, pero esto me da una oportunidad de aprender de mis hijas y siento que el movimiento estudiantil, los movimientos estudiantiles en la India es un faro de esperanza. Creo que es un momento muy difícil para el movimiento estudiantil para tener articulación política, para tener expresión política. Y es verdad, es cierto, en los campuses universitarios, pero bueno, en lugares donde alguna vez se celebraban como bastión de la libertad de expresión, ya no pasa eso y creo que a pesar de todo eso, la juventud, los chicos jóvenes simplemente salen y se expresan y quizás eso restaura la democracia de una forma muy extraña. Estamos acostumbrados al pensamiento feminista, a la idea de nuestras ancestras que nos pasan el bastón. Y yo siento que a veces es al revés, son los jóvenes quienes nos dan a nosotros el bastón. Es un enorme privilegio. Yo sé que esto suena que está romantizando la resistencia, pero no hace falta reducirlo a eso. Sí siento que como estamos condenadas a tener esperanza, justamente necesitamos reclamar todo esto, ¿no? Muchas gracias, Anita, muchas gracias. Yo también me haré eco con Elena, que también que participa con nuestra necesidad de trabajar con las distintas fortalezas. Debemos estar en todos los frentes. Quiero decir, movimientos feministas, movimientos de estudiantes, de ecológicos, de trabajadores. Espero, espero realmente que podamos continuar construyendo esta solidaridad, transnacionalidad. Esto es un ejemplo, esta conversación, diferentes partes del mundo, que tenemos personas que representan diferentes países. Creo que eso es realmente un buen ejemplo de cómo debemos continuar trabajando juntas y aprendiendo unas de otras. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más y tal vez voy a usar mi función de moderador. Quiero escuchar lo que todos tienen para decir
quiero volver a mencionar este encuadre de la IA responsable. Creo que estamos viendo diferentes enmarcados para la IA responsable, IA esto, IA lo otro. Entonces, en la industria, este demarcado tiene que ver con la seguridad, seguridad IA. Entonces, ¿cómo ustedes piensan sobre estos diferentes etiquetados, enmarcados, como feministas, como personas que se preocupan sobre la diferenciación en el poder, todas es- ignorar las relaciones del poder, la seguridad de la IA, que también ignora la economía organizacional de las empresas, que tiene alrededor de la IA y los diferentes centros? ¿Cómo sienten que pueden ser los encuadres conceptuales más promisorios para la IA? ¿Cuáles serían, deberían usarse? Quisiera saber qué te parece, Paula. Bueno, es una pregunta muy difícil, claro. Quisiera volver atrás a este comentario eh, de pensar en los distintos frentes. Yo también creo que necesitamos, si queremos marcos que sean útiles, que nos sirvan. Se cortó la comunicación en este momento. Ahora sí, debemos aprender, por ejemplo, algo que me parece muy inspirador es la producción de conocimiento de las mujeres indígenas en grupos de Latinoamérica. Y esto es una fuente de inspiración para mí porque las luchas de los movimientos originarios para mí son un recordatorio de de las luchas largas que vienen muy del pasado en nuestro territorio y también en un espacio de esperanza, porque a pesar de todo lo que ha sucedido y todos los sistemas de violencia que se esfuerzan tanto por exterminarnos, las personas seguimos resistiendo y seguimos resistiendo en todas partes. Entonces yo creo que cualquier marco o cualquier experiencia que nos dé como una idea de cómo ir hacia adelante, cómo aprender de las experiencias anteriores, para mí es algo útil. Entonces, yo no es que tenga una idea específica de debo usar esta cosa o esta otra. Creo que es algo personal en términos de qué es lo que tiene sentido para cada una en nuestra propia lucha y en la lucha de nuestras comunidades. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con eso. Creo que tengo solo una reflexión al respecto y es que es un poco como el vocabulario, como los idiomas, ¿no? Estos suelen ser cooptados, se multiplican en los distintos grupos de interés. Entonces, cuando alguien dice empoderamiento, tenés que ir a fijarte quién está diciendo empoderamiento y de quién. Entonces, estoy de acuerdo, estos puntos nos presentan un terreno muy, muy complejo. A menudo hay vocabulario que compartimos a nivel superficial, pero no es que está profundamente arraigado. Y creo que eso mismo em, es muy importante, Catherine, y es por lo que creo que el feminismo postcolonial y sus ideas de evolucionar continuamente en la jurisprudencia me parece tan valorable. En India, nuestra constitución es un documento vivo, entonces nunca no se puede interpretar de una sola forma a medida que va pasando el tiempo, a medida que la sociedad se va moviendo. Tenemos, por ejemplo, una resolución, eh, es un marco sobre la educación y esto fue eh, leído y preparado durante el valor constitucional del derecho a la vida se usó para esta ley sobre la educación. Entonces, no tiene ningún sentido el derecho
un derecho sin tener el otro. Entonces, esta conexión tan profunda de permitir que los principios y los valores estén abiertos y se puedan reinterpretar, creo que eso es muy importante, sea AI segura o no. Muchas gracias. Realmente aprecio todos los conceptos que han compartido. Es un maravilloso proceso para poner en práctica, que no es solamente un marco en particular al que uno debe perseguir, sino que debemos seguir avanzando. Es maravilloso. Entonces quiero tal vez tomarnos un momento para apreciar nuestras disertantes tan maravillosas, ver las reacciones, si tienen aplausos, corazones o cualquier otra reacción. Tenemos esa posibilidad ahora. Entonces, muchísimas gracias, Anita y Paola, por compartir su sabiduría con nosotras hoy. Fue un gran inicio para esta conversación de hoy. Entonces, eso ya me ha dado desde un inicio tanta esperanza. Entonces, tomamos 2 minutos para separarnos de la pantalla, tomar un café, un té y regresaremos para tener 3 realmente impresionantes charlas breves para compartir sobre la IA y todos los eventos. Muy emocionada con todo esto. Gracias. Volveremos en unos 3 minutos. Hola, creo que ya estamos prontos para regresar. Espero que hayan podido descansar y renovar la energía luego de esta gran conversación que recién escuchamos de Anita y Paola. Estamos muy agradecidas por el trabajo de ellas, su participación. Soy Silvana Fumega, una de las cofundadoras de Datos contra Feminicidio, y estoy muy contenta de estar en esta parte de la sesión que estamos coordinando con la FAIR y son distintas iniciativas en la intersección con la inteligencia artificial, diferentes proyectos relacionados con el tema y van a hablar durante unos 10 minutos, compartir con esas visiones. Vamos a tener unos minutos para algunas preguntas. Si tienen preguntas, por favor, sobre los proyectos que van a conocer ahora, por favor, compártanlas en el chat lo antes posible y después las veremos la mayor cantidad posible. Y vamos entonces a comenzar a presentar estas 3 disertantes que vamos a tener ahora. Tenemos Sofía del proyecto Sofi IA, que tiene Pati Peña, que va a estar hablando sobre cómo los chatbots de feminicidio están en la violencia contra en feminicidio. Y tenemos el otro proyecto de narrativas de feminicidio, como la anotación de los medios y el diseño en feminicidio. Todos se coordinan en todos estos factores. Y después vamos a tener sobre los laboratorios de datos, asociación, que también va a estar relacionado con la primera conversación que tuvimos para los sistemas de inteligencia artificial y el futuro. En primero vamos a escuchar a Patti. Por favor, elijan los diferentes canales para el idioma en el que prefieren escuchar esta presentación y vamos a tener el placer primero de conocer la iniciativa Sofi IA con Patti Peña. Es un trabajo con el que está trabajado con la Fundación Datos Protegidos y Observatorios de Datos de Estadística de Género de Interseccionalidades de Chile y también la red de IA. Voy a dar la palabra a Patti para esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos más información sobre este proyecto.
Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. De verdad, un gusto, un honor estar aquí presente con ustedes desde lugares del mundo, sobre todo después de escuchar a Anita y a Paola, porque da mucho coraje y da mucha esperanza. Eh, sí, ahora creo que puedo presentar. Bueno, voy a presentar precisamente un trabajo que es esta chatbot, ya las voy a mostrar también funcionando, que es Sofía, perdón, voy a hablar en español, espero que me puedan estar traduciendo. Sofía es una chatbot, una IA conversacional pequeña, situada, feminista, para el contexto chileno que empieza a desarrollarse frente a un tema que en Chile no era tan evidente ni tan complejo como lo es hoy día hace 8 años atrás. Eh, y su nombre significa Sistema de Oído Feminista. Eh, ¿Cuál es la visión central que tiene este sistema? Básicamente, eh, tratar de abordar en nuestro contexto del subglobal chileno cómo podíamos, por un lado, abordar una temática que cada vez más se hacía evidente, se visibilizaba con más fuerza en distintos aspectos de la vida de mujeres que participan en la vida pública, en la vida democrática, a través, como hemos hablado, de las plataformas de redes sociales, y luego un tema central que era visibilizar a través de datos, contar esto. De alguna manera hay una inspiración en el trabajo de eh, contar los datos del feminicidio, porque contar los datos de violencia digital, los datos de situaciones de violencia digital es complejo. Generalmente está asociado a encuestas, etcétera. Entonces, bueno, primero en contexto, en Chile la visibilización más fuerte que viene sobre lo que está pasando con situaciones de acoso y violencia digital, como se la va a llamar en un primer momento, viene justamente con el movimiento estudiantil, el movimiento feminista estudiantil de mayo del 2018. Luego, Chile tiene un estallido social, eh, un momento en que los distintos sectores y particularmente las mujeres se tienen en las calles a protestar, a demandar una serie de situaciones, y ese fue otro momento. Esos dos momentos se juntaron para que el tema del acoso, la violencia, sobre todo por tener presencia pública, se va haciendo mucho más visible. Los medios empiezan a hablar de esto, y el tema es que nosotros en ese momento en Chile tampoco teníamos una sociedad civil, o muchas de las organizaciones o redes de mujeres sabían cómo enfrentar esto. Entonces, habíamos algunas organizaciones que veníamos desarrollando algún estudio, alguna entrada, y fue un momento de decir, bueno, ¿cómo apoyamos, no? Hoy día, en Chile, como en buena parte del mundo, de hecho, el gran tema que se está viniendo tiene que ver con el uso de la IA generativa como una tecnología, ¿no?, que se está usando nuevamente a través de los deepfake, a través de la creación de una serie de situaciones, de creación de imágenes, etcétera. Entonces, bueno, Sofía, de alguna manera, fue un proyecto que se fue gestando en todo ese tiempo, luego durante la pandemia, luego durante el periodo de discusión que tuvimos en Chile de los procesos constituyentes, donde además quedó muy evidencia la violencia digital política, ¿ya?, hacia mujeres que tenían ese espacio público. Y muy parecido a muchos países del mundo, eh, nosotros no teníamos datos estadísticos, no había una respuesta institucional, recién se estaba gestando la idea de tener un proyecto de ley para sancionar o para tipificar la violencia digital, pero que de hecho se continúa discutiendo hasta el día de hoy, pero que no tiene un enfoque de género. Y un punto central era cómo ir con estadística. Entonces, en ese contexto apareció la red feminista de inteligencia artificial, FAIR, de la cual Paola es coordinadora, con su llamado a pensar en cómo desarrollar proyectos e iniciativas que se apropiaran de la IA o que cuestionaran la IA en ese momento desde nuestros sures para desarrollar este tipo de situaciones. Y ustedes dirán, bueno, y muchas veces lo hemos pensado en el desarrollo de este proyecto, usar la misma IA para de alguna manera generar una respuesta feminista apropiándose de la tecnología ha sido todo un proceso. Sofía hoy día está disponible como una chat
bot, una IA conversacional que funciona sobre la base de una plataforma web, no es una aplicación, y eso fue una primera decisión. Y se tomó esa decisión para que fuera hecha la conversación y el registro que vamos a ver de manera lo más anónima posible. Hasta hace muy poco todavía está siendo desarrollada como un prototipo porque también se sigue mejorando y se siguen perfeccionando varias cosas. Ya les voy a contar de esa experiencia. Y nuestro foco, gracias al fondo de FER, fue entender que teníamos que focalizar aún más y situar aún más el desarrollo de esta chatbot. Esta no es una chatbot que está pensada para todos los tipos de violencia digital de mujeres en Chile, sino que está muy específicamente pensada para ser un recurso de apoyo a aquellas que tienen algún tipo de situación como esta y que pertenecen al mundo de mujeres activistas defensoras, periodistas y comunicadoras, eh, porque de alguna manera también en este proceso de aprendizaje vamos aprendiendo que necesitamos ir situando, y esa es una parte de la metodología feminista que hemos tratado de aprender. Esta IA no solamente busca interactuar y entregar información, sino que también al final de esa interacción, cuando tú haces un reporte de la situación que te ocurrió, va a entregar un reporte que de alguna manera es un primer paso para que la mujer que está interactuando tenga un registro de la situación que pasó. ¿Por qué? Porque muchas veces en este tipo de situaciones las mujeres no saben cómo activar, no saben que tienen que dejar una evidencia, no saben muchas cosas, ¿sí? Y eso también lo fuimos aprendiendo del proceso de investigación, que aquí lo resumí básicamente en cuatro momentos, ¿no? Esto sigue siendo un proceso de aprendizaje. Entonces, en este desarrollo se mezclan también distintos saberes y distintos conocimientos. Es, por supuesto, un proyecto tecnológico, pero también es un proyecto esencialmente feminista y social. Es un proyecto de visualización de datos. Está aquí presente la Daniela Moyano, eh, que es también la co-coordinadora de este proyecto y con quien hemos puesto además eh, de alguna manera en carne lo que hemos aprendido de lo que significa hablar de feminismo de datos. ¿Por qué era tan importante visibilizar estos datos que iba recogiendo la chatbot? Los principios, como mencionaba, tienen que ver con efectivamente cuestiones que se aplicaron desde la metodología, construir con distintas mujeres que hubieran vivido estas situaciones, de distintos movimientos, de distintas redes, de distintos colectivos en América Latina, de Chile, perdón. Particularmente quiero mencionar, por ejemplo, mujeres que están defendiendo el tema del aborto libre, la Red Chilena de Violencia contra las Mujeres hoy día, la red de periodistas y comunicadoras feministas, una red que existe también, que se ha ido articulando, red de investigadores. Entonces, en todos esos espacios, en ese tiempo de investigación y hasta ahora, ellas han sido de alguna manera quienes nos han entregado más feedback de cómo esta estado tiene que ir evolucionando. En el proceso de hacer la incubación, o sea, nosotros en el fondo pasamos, yo diría que una experiencia única que nos permitió pasar de un paper, una investigación aplicada, para luego en esa investigación poder convertirla en el desarrollo de un piloto y luego que ese piloto se transformara en un prototipo. Entonces es muy interesante la experiencia que promovió esta red y en eso lo hemos conversado con Paola, que de verdad uno va generando otro tipo también de acercamiento a lo que puede ser lo que llamamos generalmente en la academia investigación-acción, ¿no? O la investigación y el desarrollo. Entonces, efectivamente, todos los proyectos, y después voy a mencionar otros que tienen mis compañeras, la investigación nos permitió de alguna manera sistematizar mucha información. Sabíamos, por ejemplo, que habían otras chatbots que existían en otros lugares del mundo. De hecho, nos conectamos con un proyecto en India, con lo que compartimos muchos puntos en común. Entonces, también hacer ese proceso de comparación de decir, bueno, ¿qué podría funcionar en Chile con nuestro contexto, con estas características, con las dinámicas que van cambiando? Luego, el desarrollo del piloto fue también en un momento en que pasamos de una forma de diseñar chatbot que era quizás mucho más artesanal. Hoy día esto ha cambiado. Uno puede usar distintas APIs de distintos, de hecho,
IA generativas que ya existen, y esa va a ser una decisión tecnológica. La decisión es sobre la infraestructura tecnológica en la que va a estar esto asentado, también es clave. Y luego el proceso del prototipo sigue siendo hasta el día de hoy para nosotros un activo que está en desarrollo, no un proceso de aprendizaje que está en desarrollo. De hecho, por ejemplo, todo el panel de visualización de datos que les voy a mostrar en una lámina más adelante, se está rediseñando porque estamos ajustando muchas de esas variables. Yo aquí estoy ahora desplegando algo que se ve muy chiquitito, que es un lienzo, una Canva, que de alguna manera también fue otro proceso de aprendizaje y de sistematización para este proyecto, que es tener una metodología para entender cómo era el viaje, el proceso, lo que se llama en diseño experiencia de usuario, el journey map de una mujer que vive una situación de acoso y de violencia digital eh, en algún periodo de su vida. Entonces eso también nos permitió entender, bueno, qué tanto entonces podía interactuar, por un lado, qué tipo de interacciones iba a tener, o sea, qué tipo de información, qué tipo de respuestas, qué tipo de conocimiento finalmente podía entregar, y cómo eso también nos ayudó de alguna manera a ir aportando, ¿cierto? En todo lo que es la línea de trabajo sobre diseño de experiencia de usuario, de persona usuaria, ¿no? En castellano, usuario tiene una connotación de hecho masculina, si yo hablo de user, y en castellano eso es ya de alguna manera masculinizar el proceso. Entonces nosotros empezamos a hablar de persona usuaria, de mujer usuaria de este proceso, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que hace hoy día? También ya mencioné, ¿no? Cómo hemos ido integrando estos principios feministas en el desarrollo. El proyecto continuamente está pensando cuestiones que tienen que ver con garantizar el anonimato, la protección de datos. Por eso, Sofía no es una aplicación, no pide el nombre real. Estamos trabajando ahora, de hecho, en un sistema para ver cómo podemos dar continuidad, seguimiento, por ejemplo, a un caso. Otra cosa importante es que Sofía todavía no tiene una difusión muy pública porque se está probando en grupos organizados de mujeres donde las mismas mujeres se están entrenando sobre este tema para generar mediación, ¿ya? Entonces tampoco está pensada como una chatbot que va a estar el 100% todavía en lo público, no lo sabemos, no es una decisión que tenemos resuelta, porque nos importa mucho que se vea como una herramienta de apoyo para crear una comunidad, ¿sí? Aquí todavía necesitamos conectarnos con redes de apoyo legal, con otras organizaciones que también trabajen en temas de cuidado y lo socioemocional, ¿no? Entender que la violencia digital es igual que cualquier otro tipo de violencia de género, y por eso es tan difícil ahora solamente de regular sin que haya una respuesta institucional eh, muy integral. Quiero destacar aquí un poco en esta última parte cómo finalmente uno puede ir pensando el desarrollo de estas tecnologías cuando tienes esta visión, además de que es multidisciplinar. No es solamente tomar decisiones tecnológicas, es poner al centro en las decisiones y en el diseño a las personas, en este caso a las mujeres, ¿sí? No es lo mismo una mujer periodista que una mujer académica, que una mujer que es una defensora en un territorio, o una mujer defensora en una comunidad en la ciudad, que en el mundo rural, o en las comunidades indígenas, por ejemplo. Ese es un gran tema que surgió en este último tiempo para este proyecto. Entonces, esa es una recomendación que hemos aprendido. Y luego, ¿qué hacemos con la narrativa de esos datos? ¿Sí? Ese también es un proceso de aprendizaje en el que está. Aquí hay un prototipo, ustedes pueden entrar en el link sofiachat.cl, ¿ya? Está en castellano, no está en español, y de hecho está en castellano chileno. Ese es otro desafío también para el proyecto. Cómo entiende en estas interacciones la forma de hablar? Sofía tiene un punto de partida que es decir, hola, estoy aquí para orientarte, para recibir reportes sobre situaciones de violencia digital en plataformas digitales, ¿ya? Redes sociales se entiende en Chile buena parte de estos casos. Luego tenemos otro punto en donde va a interactuar contigo, tiene todavía un menú donde puedes identificar la situación que te va ocurriendo. Estábamos trabajando para que esto no parezca tan formulario, sino que de alguna manera se acomode mucho más, por ejemplo, a eh, la conversación que hoy día muchas jóvenes y muchas mujeres ya están teniendo en otros chats.
Y luego también estamos pensando y buscando recursos, por supuesto, para poder tener recursos más multimedia, pequeños videos, pequeños tutoriales, porque también es parte de este proyecto, lo vamos a conversar luego, me imagino, el financiamiento. Entonces, en esta conversación, finalmente que tú tienes y que en este momento está acotada a una serie de situaciones, por ejemplo, ahora se la tiene que entrenar para dar orientación sobre qué es, por ejemplo, un deepfake o qué son otros tipos de situaciones de acoso o de violencia digital, ¿sí? Porque eso también ha sido muy importante. Lo que tipificamos hoy día, yo digo, las etiquetas con que hoy día decimos esto es violencia digital, eh, va modificándose, ¿ya? Y luego la última parte que es cómo esto finalmente tiene su lógica de visualización de datos en un dashboard donde eh, lo que buscamos es visualizar el tipo de situación que ocurrió, la frecuencia, si ocurrió de manera privada o pública, si se identifica o no a la cuenta o al perfil agresor, si se hizo una denuncia en la plataforma donde esto ocurrió, esto nos va a servir para generar otro tipo también de investigación, en fin. Lo dejo hasta aquí para que cerremos. Eso, justo. Gracias, Silvana. Thank you so much. Es una presentación increíble, muchas gracias para las diferentes redes sociales, para visualizar, a ayudar a este trabajo que estamos haciendo. Y hablando de redes y la importancia de las asociaciones, vamos a compartir ahora con la Asociación de Etiquetado de Nashua Quinoa y eh, sus nombres, tal vez no esté diciendo sus nombres correctamente, están asociadas con que lucha por los derechos de la reconocimientos de las etiquetas, y que algo que ya se conversó en la presentación de Anita y Paola. Entonces ahora voy a dar la palabra a Joan para comenzar la conversación y nos comente a Efantus, nos comente sobre la importancia de estas acciones que están llevando a cabo. Entonces, 10 minutos. Hola a todos, soy Joan Quinoa. Soy presidente de la Asociación de Etiquetado. Eh, Desde que el año pasado lanzamos en diciembre este proyecto, nuestro rol más importante en estos espacios es para educar a la gente sobre la importancia de nuestro rol, cómo el etiquetado tiene un rol importante en la visibilización de este tema. Entonces, en las conversaciones que tuvimos con diferentes entidades, eh, se, se eligió hablar sobre la responsabilidad en este campo de la inteligencia artificial y es las prácticas responsables de estas grandes organizaciones, de estas conversaciones. Voy a pasar la palabra a Fantus, entonces ella puede hacer la presentación para poder comprender nuestro rol en este ámbito. En- eh, ¿Pueden escucharme ahora? Perfecto, sí. Entonces, mi nombre soy Fantos Canugi, soy vicepresidente de la Data Laborers Asociación y vamos a mostrarles algunas diapositivas de las últimas sesiones que tuvimos, una retrospectiva, información importante. Entonces podemos verlo de diferentes perspectivas. ¿Qué es la IA? ¿Qué parece desde la perspectiva de la gente que la utiliza? Entonces, tenemos el contenido y básicamente qué es lo que hay detrás de la cualidad, cuál es su experiencia de la IA
y qué desafíos representa y cómo pueden construir los sistemas de IA. Eso es lo que estaré compartiendo con ustedes hoy. Entonces, ¿qué es el etiquetado de datos? Es la parte visible de la inteligencia artificial, enseñar a las máquinas qué es lo que deben ver, qué es lo que deben leer y cómo entender el contenido. Ent- Puede ser un clic por vez, una sola instrucción. Entonces, lo que la IA tiene en estos casos es una red global de personas que están realizando este trabajo y se preocupan por eso. Muchos de estos están en África, en India, en Asia, en América Latina. Muchas son mujeres utilizando la inteligencia artificial y todos lo hacen por motu propio, como La la serie serie de de regulaciones regulaciones internacionales internacionales. que se refieren a los humanos en la IA, pero nosotros también creemos que sí está centrado en los humanos, porque creemos que la IA solo va a ser tan ética como las condiciones de las personas que la construyen. Entonces, ¿qué es la moderación de contenido? Bueno, el etiquetado es enseñarle a la IA a ver, entonces la moderación de contenido quiere decir cómo podemos proteger a las demás personas de lo que produce la IA y de lo que producen los humanos. Y el rol de los moderadores de contenido es funcionar como un guardián, es decir, cuando alguien crea contenido no hay ninguna restricción sobre lo que se puede subir, pero después hay un filtro que es lo que terminan viendo los usuarios de cada plataforma. Entonces, este contenido negativo o dañino o marcado como tal, gente que se suicida, que se usa, se dice desvivir en lugar de, es decir, estas formas de referirse a algunos conceptos de, de otra forma. Todo eso se sube, pero después la moderación de contenido lo filtra, lo marca como inapropiado para consumo. Entonces, imagínense los años, el tiempo que lleva ordenar todo este contenido y hacerlo moderado sin ningún tipo de apoyo. Esta es la realidad de muchos moderadores en Kenia, en Filipinas, en muchos lugares del sur global, y este es el trabajo. Entonces, esta fuerza de trabajo tiene el peso de mantener los datos seguros, pero siguen siendo invisibles en la conversación sobre los derechos. Hasta las recomendaciones de la UNESCO sobre la ética y la inteligencia artificial están reconociendo estas cosas. Esta IA ética tiene que proteger a las personas que la sostienen y que la hacen. Entonces vamos a ver a los desafíos que tienen estas personas, ¿no? Que trabajan en IA. El primero tiene que ver con la explotación en el trabajo de IA. Estamos hablando de que muchas personas tienen salarios muy bajos mínimos. eh, En Kenia, en general, puede ser $1 lo que reciben como pago en comparación con otros contrapartes trabajando en otras regiones, por ejemplo en Estados Unidos, donde quizás cobran 60 por la hora por exactamente la misma tarea. Y también estas empresas que hacen miles de millones de dólares construyendo sistemas, pero las personas que los sostienen tienen muchas dificultades para cumplir sus necesidades más básicas. Es un trabajo muy aislado, la mayoría trabajan sin contrato, es decir, no hay ningún tipo de estabilidad. La mayoría son independientes y lo que esto significa es que sencillamente te pagan por la cantidad de horas trabajadas, pero luego no hay ningún tipo de derechos ni beneficios, ningún tipo de seguro, ningún tipo de prestaciones, simplemente hacer el trabajo, obtener ese dólar y la relación con la empresa se termina allí. Por lo tanto, no hay ningún tipo de seguridad y estabilidad laboral. Entonces, los algoritmos a veces directamente les rechazan la tarea, eh, hay mucha soledad, no hay ningún tipo de reconocimiento. Otro tema es la salud mental. Algunos etiquetadores, dependiendo de los proyectos en los que trabajan, y también algunos moderadores se enfrentan al trauma provocado a la exposición a la violencia, experimentan depresión, ansiedad y por supuesto muy poquitos tienen apoyo de salud, primero porque no pueden pagarlo y segundo porque por supuesto que no lo ofrecen las empresas. Y por último, hay otro problema extra de género que tiene que ver con las mujeres en el trabajo emocional.
y el trabajo de cuidado que además se enfrentan en casa. Esto es otra injusticia aparte y no debería ser un tema separado, sino tendría que ser parte de la demanda global por dignidad. Este es el costo humano oculto de la inteligencia artificial, es el lado de la innovación del que nunca se habla. Entonces les quiero presentar la Data Labor Association, la Asociación de Etiquetados de Datos, fundada en el año 2024. Nosotros es una organización en Kenia que defiende a los trabajadores de IA. Esto incluye a etiquetadores de datos, a moderadores y a anotadores, y la idea es hacer visibles y valoradas y protegidas a las personas que construyen la IA. No tiene que ver solamente con con la paga justa. Eh, en las políticas diseñadas, por ejemplo, en la UNESCO o en cualquier otra, queremos estar en esa mesa, queremos dar forma a nuestras voces en esas conversaciones porque sabemos que la IA ética comienza con estas cuestiones. Nuestros objetivos programáticos y estratégicos, em, trabajamos a lo largo de muchas áreas y nos enfocamos en la educación laboral. Tratamos de educar a los trabajadores. eh, bueno, les decía que en realidad al principio éramos 10 miembros en 2023 y nos unimos para hacer un trabajo de investigación. Y, por ejemplo, ahí decíamos, o pensábamos, bueno, en esta empresa le piden a las personas que den un ejemplo de videos o de imágenes de niños o chicos entre tal y tal edad, haciendo, ¿no?, cierta actividad o cambiando pañales de algún chico. Bueno, estábamos viendo estas cosas y conversando como por conseguir estas 15 imágenes me daban $10, pero después en realidad no te pagaban esos dólares. A medida que seguíamos esas conversaciones, alguien decía, bueno, eso es una violación de los derechos infantiles, simplemente yo no lo sabía. Entonces hay muchos temas que tienen que ver con el trabajo que se nos piden y esos tipos de contratos que se nos ofrecen. Y también hay cuestiones importantes, pero como no todos entendemos que estas son violaciones de derechos, por ejemplo, de la paga o del trabajo que se exige. Em, entonces, una de las cosas que intentamos hacer es como esta tarea de educación a los mismos trabajadores, ¿no? También sobre los derechos, em, cómo gestionar estas cuestiones con las empresas o cómo poner algún tipo de presión, por ejemplo, políticas. El gobierno presiona a las compañías, pero también los trabajadores pueden presionar para tener condiciones de trabajo. También hablamos de la mejora de habilidades. em, las compañías en realidad no invierten en en las habilidades y las capacitaciones de los trabajadores. La mayoría del trabajo que hacen tiene que ver, por ejemplo, con un proceso de análisis de datos. Entonces, ofrecerles mejores habilidades, entrenamientos puede permitirles acceder a cosas mejores. También hablamos de políticas y defensa, donde tratamos de fomentar regulaciones legales, normativas que mejoren. Hemos tenido conferencias con muchas organizaciones em, para discutir las cuestiones y cómo atender esas cuestiones. Ahí nos vamos dando cuenta de que no conocemos mucho sobre los aspectos humanos del trabajo de esta ecuación. Entonces, bueno, más bien no tiene que ver con hacerlo más estandarizado, sino con regular el espacio sobre un aspecto humano. No está presente en la conversación y es lo que nosotros intentamos hacer, tratar de darles estas historias, estas educaciones sobre los desafíos verdaderos que tienen los trabajadores para que haya regulaciones que traten esos temas, pero que consideren a la fuerza de trabajo cuando lo hacen, para que esas condiciones, para que tengan protegidas sus condiciones de trabajo. Otro proyecto que hacemos también son programas de salud mental, por el tipo de trabajo que se realiza. Em, y también vemos, por ejemplo, recibimos la paga que es muy baja, pero además se te hace trabajar más de un empleo para poder llegar a cubrir las necesidades más básicas. No hay posibilidades de crecimiento y además tenés contratos pobres, entonces no podés acceder a cosas como préstamos. Entonces hay mucha presión en la salud mental de las personas que trabajan de esta forma, experimentan ansiedad
depresión, estrés postraumático. Y las compañías de tecnología, por supuesto, que no invierten en esta ayuda psiquiátrica ni de salud mental, entonces estamos intentando ofrecer ese tipo de servicios de forma gratuita a los trabajadores y hemos construido una comunidad en la que tratamos de crear un espacio seguro online para compartir sus experiencias. Y creo que todos estos programas tienen la misma idea básica, que es hablar de tecnología para que sirva a la humanidad, no para explotar a la comunidad, y que los humanos que participan en la tecnología merecen dignidad y cuidado. ¿Qué es lo que nos diferencia? Bueno, es algo distinto, es que este espacio está liderado por trabajadores. Yo, por ejemplo, hace 6 años, Joana hace más tiempo, creo que quizás hace 8 años, entonces hablamos con otros, pero hablamos de la perspectiva desde conocimiento, de la experiencia con estas cosas, y eso nos da una autenticidad en nuestras perspectivas, y también es lo que conecta nuestra misión a los valores feministas, como inclusión. El feminismo nos recuerda que estos sistemas no son neutrales, que reflejan valores y poderes, y cómo se usan los datos, quiénes tienen la voz. Es decir, nosotros buscamos el equilibrio de ese poder. Estas iniciativas de investigación y datos, los desafíos que deben enfrentar, y un ejemplo sería, en realidad, cuando entrevistamos a una persona que se quiere unir y mientras durante la conversación, a pesar de yo estar trabajando allí por 6 años, estábamos hablando sobre el tema, eh, sobre las diferentes empresas que había estado trabajando. Entonces pudo entender que esto es tan amplio que aunque había vivido la experiencia y había mucha gente que trabaja en ese espacio para diferentes empresas, tenían diferentes experiencias de las diferentes cosas que hacías, por ejemplo, un ejercicio en donde hablar con las personas y entender el tipo de problemas que tienen y poder entender todo eso, poner todo eso en conjunto y tratar de encontrar una solución. En realidad, eh, se puede encontrar, hacer informes sobre estos eventos y las diferentes experiencias que complementan la información de la IA y la diferente perspectiva. Esto es importante porque hace una trazabilidad de los eventos. No podemos hablar de la IA igualitaria. Fantus, y si podemos comenzar a redondear la idea y poder comenzar con el otro proyecto. Ok, casi termino. Lo que actualmente estamos trabajando en un código de conducta para establecer estándares para el comportamiento ético. Llegamos a ello con una lista de desafíos que tenemos que enfrentar y lograr soluciones para los trabajadores de las empleadas. Podemos hablar de pago justo. Entonces, las diferentes empresas que vienen del subglobal, de Estados Unidos o de otros países que están buscando mano de obra barato, ¿cuál sería el importe que sería una paga justa? Pero también resulta muy barato para nosotros, muy bajo el salario. Entonces, ¿por qué la importancia de todo esto? Porque esto es hecho por el humano y hacer posible que el acceso a la tecnología, pero también el diseño de políticas que regulen la inteligencia artificial, inteligencia artificial. Se necesitan sistemas que sean equitativos, que sean justos, para que podamos construir máquinas que puedan reflejar todo esto. Este, y lo que refleje el progreso de las distintas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Fantus and Joan, no solo por esta presentación, pero sino también para el trabajo que están haciendo. Es muy, muy importante. Eh, Simplemente para los participantes, si tienen alguna pregunta en particular, compártanla en el chat, así podemos pasársela a ellos en los últimos minutos. En primer lugar,
quiero terminar esta sesión y agradecer a presentar las narrativas femeninas que viene de la universidad y Nyusha Hariri van a estar hablando con nosotros sobre la colaboración el análisis la lucha contra el feminicidio y los datos participativos. Ayusha Hariri, la palabra es de ustedes. Ustedes tienen, por favor. Muchas gracias. Bien, qué bueno estar aquí. Hola, mi nombre es Harini, soy profesora asistente de la Universidad de Brown. Esta es una colaboración entre el laboratorio que yo gestiono en RUN, llamado el Disco Lab, que Yuya también es miembro, y la iniciativa Datos contra Feminicidio. Entonces, el principal desafío en el que nos enfocamos en este proyecto es el del sesgo en la cobertura mediática sobre feminicidio. Entonces, al revisar los datos que quizás ustedes ya conocen este proyecto, hemos visto que las coberturas de los medios es una fuente muy importante de información para la producción de datos activistas. Entonces, casi todos los grupos activistas que conocemos dependen en cierta medida de la cobertura mediática para su monitoreo. Pero uno de los desafíos más persistentes que han encontrado es que la cobertura mediática puede ser muy dañina también en según los contextos. Puede culpar o revictimizar a la víctima, oculta las causas estructurales, a veces refuerza la discriminación y en general contribuye a la negligencia y la inacción del Estado. Pero a la vez también creemos que los medios podrían jugar un papel muy importante en la comunicación de este problema y apoyar la lucha por justicia y a más responsabilidad pública sobre los casos de feminicidio. Entonces, este es el espacio en el que queríamos intervenir en este proyecto. Y entonces, a partir de nuestras experiencias con las tecnologías participativas, a partir del proyecto de Data contra Feminicidio, nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cómo podrían la anotación colaborativa o las herramientas de IA apoyar un informe más responsable y más feminista sobre estos temas de violencia relacionada con género? Y más específicamente tenemos estos objetivos. Es decir, nuestro primer objetivo es: podemos co-desarrollar taxonomías tanto de las prácticas perjudiciales como constructivas en el periodismo, que tengan sensibilidad sobre cómo enmarcan el lenguaje de feminicidio a través de las regiones. También tenemos otro objetivo, que es experimentar con la anotación de datos colectiva y colaborativa, por oposición a los procesos más tradicionales, más extractivos, para crear datasets. Y lo otro es explorar las ideas colectivamente en un brainstorming. ¿Qué tipo de sistemas podrían ser viables o deseables en este terreno? Entonces, a través de la colección de datos y la anotación en datos nos dio como esta motivación para el proyecto, que es abordar críticamente el problema de la anotación de datos en el escenario de la inteligencia artificial. Ya vimos la genial presentación del Data Labelers Association sobre las condiciones de este trabajo, de las personas que hacen este trabajo de anotación. En general es un trabajo mal pago, en general aislado, de una dificultad emocional, en general tercerizado a trabajadores en el sur global, marginalizados, es decir, un modelo colonial extractivista con estas mismas dinámicas. Pero al mismo tiempo, a pesar de este rol indispensable en la producción de los datos, los anotadores tienen prácticamente ningún control o influencia sobre el proceso de anotación o sobre cómo se va a usar esos datos luego más adelante en el proceso. Y en definitiva, se los considera como unidades de trabajo, ¿no? No como una parte fundamental de valor de la construcción de los sistemas de inteligencia artificial. Em, Entonces, para nuestro proyecto esperábamos también poder considerar esto como una oportunidad para explorar una forma distinta de hacer el trabajo de anotación de datos y de IA. Es decir, podríamos reimaginar la anotación de datos como un espacio para construir, co-construir conocimiento y cuidado comunitario y resistencia contra estas prácticas. Y bueno, para poder inspirarnos, encontrar una forma para hacer esto, nos inspira el pensamiento feminista interseccional. Específicamente, la IA feminista ha intentado generar estas
estas relaciones de producción, por ejemplo, mientras que el modelo típico en general remueve al dato del contexto, lo hace como más limpio, más puro. Acá intentamos al revés, volver a traer el contexto, reconocer esos datos, que esas tecnologías nunca son neutrales y eso nos empuja a hacer preguntas sobre quién produce esos datos, a hacer visible ese trabajo, cuáles son los datos que faltan, por qué faltan. Y también nos hace pensar en lo que construimos al principio, ¿no? O sea, centrar la experiencia de quienes tienen menos poder en la sociedad. Em, y en la siguiente diapositiva, Hola hola a a todos, todos, yo muchas soy gracias. Yuya. Vamos a seguir de la Universidad de Brown. Voy a continuar conversando cómo enfocamos este proceso. Entonces, como Harini mencionó, hay muchos marcos para las diferentes perspectivas que incorporan los principios de la inteligencia artificial, el feminismo, para guiarnos en nuestro trabajo. Voy a darles detalles, voy a darles un resumen y puedo expandirme en la parte de preguntas. Estamos reconocer el trabajo, considerar el contexto y el pluralismo, el cuidado central y el diálogo colectivo, podemos fomentarlo. Este trabajo es una práctica feminista intencional que facilita el diálogo y que estos diálogos, espacios de diálogos, brindan espacios para la colaboración y fomentar el diálogo entre nosotros. Entonces, para darles una idea de nuestros procesos, tenemos esta línea del tiempo de los talleres de datos, comenzando en los editores, eruditos, académicos, que participaron en este proyecto contra el feminicidio cuando estaba revisando quiénes estaban. Estoy muy contenta que están muchos de ellos aquí. Entonces, en esos talleres tuvimos trabajo con periodistas, tuvimos de recabar distintos artículos y compilarlos, como si son diferentes, si son parecidos. Luego de los talleres, algunos de los participantes continuaron trabajando con sus contribuciones para formar un centro de datos mucho mayor. Estas prácticas, quiero compartir algunas de las reflexiones y preguntas abiertas que tuvimos, que surgieron en este proceso, como ser una de las grandes datos que vimos fue que en este taller multilingüe en español y portugués, que lograr una taxonomía universal, lograr desde las diferentes prácticas llegar a eso en las diferentes geografías y unir todo eso. También dicen, debemos tener unas bases específicas de lenguaje para las conversaciones y tener las distintas perspectivas y puntos de desacuerdo en nuestras experiencias. Pero también estamos pensando en las preguntas abiertas. ¿Qué pasa cuando intentamos integrar todos estos datos en los sistemas de IA? ¿Qué pasa con los distintos sistemas que se están diseñando? Las diferentes perspectivas. Otro punto es cómo reconocemos el trabajo, eh, como tenemos de la asociación de etiquetado, que vimos, es más que pagarles justo, un pago justo, sino el cuidado, la presentación durante el proceso también. Entonces, en el proceso nos comprometemos en conversaciones, ver si podemos llegar a un acuerdo entre todos juntos, ver la estructura, qué es lo que podemos brindar, cómo hacer el monitoreo, pero hay muchos desafíos en el camino desde el punto de vista monetario y eso se ve reflejado en lo que es una buena forma de reconocer su trabajo y cuidarlos, y no solamente hacer la extracción y capturar todo lo que necesitamos en la cooperación. Entonces, hasta ahora, nuestro proyecto se
enfoca en el primer paso, que en el desarrollo de esta IA estamos tratando de los informes de los distintos periodistas, los conceptos. Les pregunto a qué harían con esta información. Entonces esperamos poder usarla en herramientas de IA para darles apoyo en estas investigaciones relacionadas con la violencia, como, por ejemplo, cómo los periodistas pueden incorporar buenas prácticas, y los activistas cómo pueden detectar y tomar conciencia de lo que el peligro que están reportando. Intencionalmente somos muy cuidadosos con respecto a esta decisión y sabemos que es algo colaborativo, algo que debemos hacer en conjunto con las comunidades. En realidad, empezamos como un brainstorming, un trabajo lluvia de ideas. Entonces, para este sistema, con las intervenciones, lo que estoy tratando en esta tabla, como pueden ver, hay muchas buenas ideas, están en español. Los participantes también conversan sobre sus preocupaciones en cuanto a la IA. Es un tema muy sensible, que hay determinados sesgos en todo esto. Entonces, continuamos con estas reflexiones sobre las preocupaciones sobre la IA. Lo que pensamos es un potencial común, es el rechazo a la IA sistemáticamente o algunos usos específicos de la IA. Y eso lleva a este punto, si el objetivo principal de nuestro proyecto inicialmente es si se va a llevar un proceso para, imaginen, qué es lo que puede ser, si se puede incorporar a la IA a otros proyectos. Y este desarrollo de la IA lo llevamos como una herramienta, eh, no es algo, el camino inevitable, sino como un objetivo. El objetivo es esta comunidad y la experiencia educativa para que nosotros podamos pensar o reflexionar sobre el rol de la IA. Y finalmente quiero agradecer a todos los participantes que han participado de los talleres y que han trabajado con nosotros, todo el tiempo que han compartido con nosotros y cooperado con nosotros. Y la construcción de las taxonomías en el proceso de pensar cómo difundir este conocimiento que tenemos en un centro público de datos. Estamos muy ansiosos por continuar trabajando con estas personas y imaginen lo que la IA feminista puede lograr. Muchas gracias. Creo que es una presentación increíble de un gran trabajo que están haciendo y la importancia de mantenerlo abierto. Estaba pensando en la inevitabilidad de utilizar la inteligencia artificial o aplicar o tener algo que ya está escrito, así que es muy importante. Les agradezco mucho. Estoy ansiosa de ver cómo funciona esto, cómo va en los próximos meses. También tengo algunas preguntas para Patti, muy breves, porque ya tenemos que cerrar a la parte de la actividad final. Pero, Patti, hay algunas preguntas que preguntan sobre la gestión de los datos judiciales en cuanto al registro de la violencia que se denuncia. Entonces, en ese sentido, creo que la relación con cómo se puede mejorar esa relación con la parte judicial. Y la otra pregunta tenía que ver con las asociaciones, con gobiernos municipales, locales, nacionales, si es que lo están considerando, si hay algunos planes en ese sentido. Yo sé que son preguntas grandes, pero te pido, Sí. si nos podés dar unas respuestas breves, te agradezco. Voy a resumir, voy a juntarlas. Bueno, primero, recordar, como dije, que en Chile no existe una legislación sobre, no está tipificado este tipo de delitos, por lo tanto, la verdad es que cuando una persona, una mujer, va a las policías actualmente no hay un protocolo, o sea, nadie toma los datos. Voy a ser más concreta. La
Policía de Investigación en Chile tiene hoy día un número, hay una campaña puntual por este mes que en América Latina ¿no? también conmemora el tema de las violencias contra las mujeres, todo el mes de noviembre prácticamente. Entonces hay un WhatsApp que hoy día te dice denuncia, ¿no? Y lo que sabemos que es un WhatsApp que va a un Excel. Entonces es un tremendo desafío. ¿Cómo el día de mañana, si es que existe alguna legislación, cómo se va a ir generando esa relación? Y por lo mismo, lo que mencioné antes, todavía es el proyecto que está hecho desde la resistencia. Y de hecho, una variable de datos que queremos tener y que no teníamos en un principio era considerar desde qué lugar del territorio chileno se están conectando. No habíamos pensado preguntar ese dato si estás en Santiago u otra ciudad, porque también eso significa al otro lado dar una respuesta sobre qué pueden hacer. Y hoy día es que nuestra institucionalidad y no hay, digamos, una red de organizaciones que apoye. Por eso es tan importante trabajar con organizaciones de mujeres que venían trabajando violencias de género en general o otro tipo de colectivas, ¿no? Para que ellas de alguna manera sean también nuestro apoyo, nuestro resorte y no necesariamente solo confiar en la parte autoridad. Hoy día en Chile estamos en un proceso de cambio de gobierno, vamos a tener elecciones este domingo, es muy probable que aquí gane la derecha, la ultraderecha, como está ocurriendo en toda América Latina, entonces eso hace más complejo esta idea de generar eh, convenios con algunas autoridades. No es algo que todavía esté resuelto necesariamente. Por ahora queremos que este proyecto sea del colectivo, ¿no? Resguardarlo desde la academia, yo trabajo en una universidad pública, desde la academia pública y desde la sociedad civil. Pero es una muy buena pregunta, una tremenda pregunta. Thank you so much, Patty. Muchas gracias, Patti. Yo sé que ha habido comentarios, aparte de las felicitaciones para todos los proyectos que presentaron, algunos de los comentarios tenían que ver con la relación con otras organizaciones a nivel internacional. Yo sé, por ejemplo, han ido contestado en el chat, también pasó para el proyecto de narrativas y el proyecto de etiquetado de datos. Em, Cómo seguir todas las cosas que se vienen. Yo sé que hay un link publicado en el chat también para seguir eso. Sé que tenemos muchos comentarios y preguntas que queremos abordar con el panel, pero me temo que ya no nos queda más tiempo. Así que antes de que se termine el tiempo definitivamente, quiero agradecer a todas las personas que presentaron. Fue maravilloso escucharlas. La grabación estará disponible y la publicaremos online. Quiero volver a escuchar las presentaciones para seguir conectándonos después. Y ahora le paso la palabra a Elena para que haga el cierre de esta presentación con una actividad. Quiero decir que me siento privilegiada de haber escuchado estas presentaciones y les vuelvo a agradecer por ser parte de este evento. Gracias, Silvana. Gracias a todos, Anita, Paola, John, Fantus, Patti, Eugenia, a todos, a todos, a todas, muchísimas gracias. Tuvimos una presentación interactiva, eso fue lo que planeamos. Siempre tenemos mucha participación, pero nos estamos quedando cortas de tiempo. Lo que voy a sugerir es que tenemos estas preguntas que sentimos luego de escuchar todo el material maravilloso que han compartido, que ustedes todas también tengan algo para decir al respecto. Entonces, lo que nos gustaría hacer es invitarlas en los próximos días, horas, días, cuando ustedes tengan un poco de tiempo. Disculpen, y que nos digan cuáles son sus pensamientos, qué piensan sobre esto, o algunas otras personas que surgieron durante su participación el día de hoy. Las preguntas fueron, ¿cuál es un enfoque participativo feminista? ¿Cómo se ven? Y creo que algunas de esas preguntas, de esas presentaciones de hoy, lo cubrieron o pudieron dar iniciativa. ¿Cómo decir no a los sistemas de IA? Es una posibilidad y en el trabajo del etiquetado de las asociaciones podemos darles un retroceso a ese enfoque y cambiar eso, esa interacción. Y finalmente,
cuáles serían las estructuras, las herramientas de rechazo que tenemos y que usted está usando para adaptación o rechazar o adoptar o para volver atrás en una forma hegemónica a la IA. Entonces, les voy a dar este link y las preguntas. Y antes de irnos, darle lugar a Sofía, que ha estado luchando para mostrarnos algunas de las fotos que surgieron durante esta conversación. Entonces, Sofía, tienes la palabra. Hola a todos, todas. Bueno, les muestro cómo voy. Todavía no está terminado. Requiere un poquito más de trabajo y algunos ajustecitos, pero bueno. Ahí ven. Ahí están viendo. Ok. Entonces, bueno. Empezamos con el debate conceptual, muy interesante. Muchas gracias por las presentaciones. Me encanta participar en estos eventos porque aprendo mucho y me resulta muy interesante e importante el trabajo que están haciendo, así que gracias por eso. Y bueno, en el debate conceptual recorrimos un poco el tema de la responsabilidad, de crear redes, la parte como más filosófica de este momento histórico que estamos viviendo y lo que nos toca de cuestionar las nuevas tecnologías y sus usos y bueno, y lo que se implica, ¿no? Y los sesgos que tienen a raíz de los sesgos que tenemos las personas. La posibilidad de rechazar el uso de la inteligencia artificial, valorar el decrecimiento en algunas empresas, la autonomía tecnológica, entender que el algoritmo muestra lo que ya somos. Y me quedo con el mensaje al final de crear condiciones para la vida, que al final es lo que necesitamos como humanidad en todos los ámbitos, ¿no? Em, y bueno, después tenemos la parte de las experiencias, todos proyectos muy interesantes. Yo ya los había googleado un poquito antes de la sesión de hoy. Sofía en mi tocaya, Sofía en Chile con esta chatbot feminista y chilena. Me pareció interesante el tema de lo local ahí. Acá me falta color para que se entienda mejor, están como en bloque horizontal cada uno. Eh, y bueno, y esto de como que sea un recurso de apoyo para mujeres activistas y que genere red. La importancia del anonimato en este contexto me pareció súper interesante. Bueno, después toda la exploración de data labelers, los etiquetadores, que bueno, es todo un mundo que yo no conocía al menos, y me resulta súper interesante e importante este diálogo sobre las condiciones de trabajo de estas personas. Sobre las condiciones de trabajo. de- Ay, perdón, estaba escuchando la traducción y me confundí. Em, y después tenemos, bueno, lo de las narrativas IA, que usar la IA para apoyar a los medios y buscar la forma de que esos sesgos no nos sesguen la información y elegir mejor el lenguaje y todo eso. Este, y bueno, por ahí están estas exploraciones y bueno, y ahora lo que se venga va a completar la imagen. Muchas gracias. ah, Debería estar hablando en español. Hay muy apreciado tu trabajo en el chat. Algunos puntos. Esto todo está siendo grabado. Vamos a compartir la grabación. Sofía va a terminar su trabajo y va a estar disponible en portugués también. Vamos a compartir todo lo que hemos compartido con ustedes a través del chat. Y finalmente, lo último que debemos decir es gracias a todos, a todas. Queremos reconocer a todas las personas que trabajan detrás en este proyecto de datos contra feminicidio,
y el gran trabajo que las redes en Latinoamérica están haciendo. Queremos invitarlos, si aún no lo hicieron, estamos dando un curso que comienza el próximo lunes, que tiene que ver con datos y feminicidio, teoría y práctica. Y finalmente, por último, pero no lo menos importante, quiero compartir, pero no les voy a dar la palabra porque tenemos que terminar, la red de inteligencia artificial latinoamericana, que están buscando datos para encontrar otras formas de que la inteligencia artificial pueda ser utilizada en favor de la vida y la vitalidad, que no sea un aspecto negativo. Entonces están trabajando en un proyecto en América Latina y vayan, visiten la página web, tienen el chat en el chat, pueden encontrarlo en internet también, y gracias a todos y lo más importante a nuestras intérpretes que siempre hacen posible esta locura, estas sesiones locuras que organizamos, gracias a las intérpretes que facilitan que podamos compartir toda esta información entre todas. Y muchas gracias a todas ustedes. Gracias por participar, acompañarnos hoy. Es fantástico ver el entusiasmo. Lamentamos no habernos quedado sin tiempo, pero incluyen sus comentarios en el Padlet y así compartimos todo juntas. Y hacer que la tecnología está en nuestro control. Nosotros controlamos la tecnología.